@Julio Sánchez Cristo Oficial. Vamos ahora a la Universidad del Rosario. Es el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, de Relaciones Internacionales. Profesor Mauricio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Profesor Mauricio, ¿para usted es posible que el presidente de entonces, Iván Duque, no se haya enterado de un regalo de $11 millones de inteligencia de los Estados Unidos a la Policía Nacional? Creo que estoy hablando con Juan Pablo, entonces voy a decir, Juan Pablo, me parece casi imposible, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque estamos hablando de un presidente que siempre se jactó de ser muy afecto a la fuerza pública, tanto a los militares como a la policía. Estamos hablando de un presidente que conocía muy bien el tema de defensa, es decir, esto no estamos hablando de un presidente que hubiese llegado ajeno a este sector. Y en segundo lugar, algo que me parece a mí muy, muy raro es que justamente en el gobierno de Duque, no sé si ustedes se acuerdan, se dio la expulsión de varios diplomáticos rusos y un cubano por supuestas labores de espionaje. Entonces estamos hablando de un gobierno que le daba la máxima prioridad al tema de la seguridad, la máxima prioridad a los temas de espionaje. Hay que recordar que en el gobierno de Duque, durante el estallido social de noviembre del 19 y el estallido social de mediados del 2021, se habló siempre de que había espionaje. Entonces, cuando uno ve esta revelación de que supuestamente ocurrió o que se utilizó Pegasus en 2020, es decir, en todo el pico en el que durante ese gobierno se dio, por ejemplo, el escándalo de los perfilamientos en los que aparecen periodistas, de pronto ya aparece alguno de los que esté ahí en la mesa ahorita de la W hablando, incluso se habló de un corresponsal del New York Times que generó incluso una respuesta dura por parte de Estados Unidos. Entonces, en ese ambiente de un gobierno que le daba tanta prioridad a la inteligencia, que no se hubieran enterado y que se hubiese hecho a espaldas de Duque, pues me parece la verdad una versión muy poco creíble. Profesor Mauricio, entonces sigo con el tema, porque nos ha llamado la atención que los funcionarios del gobierno Biden que hablaron con nuestros colegas del diario El Tiempo y quienes reconocieron el obsequio, dicen que al presidente no se le informa, al presidente de Colombia, porque en aquel momento la herramienta era uno más de los instrumentos que utiliza Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad y que en el momento de su adquisición no existía polémica por el uso de ese software. Sin embargo, aquí en la W revisamos fechas. Claro. Y en realidad, cuando estaban realizando el pago del software, ya había salido la publicación del Pegasus Project, en donde se revelaba absolutamente todo. ¿No cree usted que de pronto puede haber una intención de desviar o de por lo menos generar un poco de inquietudes para que no se busque más allá de esta revelación sobre hasta dónde se pudo haber llegado con Pegasus? Sin duda alguna, hay muchas contradicciones, Juan Pablo. Yo el primer diario que vi que habló del tema, por lo menos para Colombia, es Haaretz, que es un diario israelí, creo que ustedes conocen, de una línea muy liberal. La versión que da El Tiempo no tiene absolutamente nada que ver con esa investigación que es independiente de un periodista de Haaretz, que no incluye para nada a Estados Unidos. Luego decir que no era esto era un escándalo, puede que no, bajo la etiqueta Pegasus, ya había sido un escándalo en México, un escándalo muy grave para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya había sido escándalo, ustedes también lo deben recordar, el espionaje de Estados Unidos a algunos de sus aliados, por ejemplo, en Europa Central Oriental, incluido el espionaje a Angela Merkel. Entonces, decir que la adquisición de un virus informático para espiar, además para espiar labores de narcotráfico, lo cual me parece además la vaina más rara del mundo, que uno tenga que adquirir un software especial o un virus informático para hacer inteligencia en materia de narcotráfico, es que es muy raro. A mí la verdad no me cuadra. Y lo que creo ahí es que es raro, sobre todo la manera como estos medios han abordado el enfoque de la noticia, porque el enfoque de la noticia es, bueno, como Estados Unidos sabía, pues no es grave. Y Iván Duque de pronto no tiene ninguna responsabilidad, lo contrario. Si Estados Unidos sabe, y si es cierta esta versión del Tiempo, porque es una versión, hay que recordarlo, eso es gravísimo. Eso quiere decir, Juan Pablo, que un país tercero toma decisiones que afectan nuestra seguridad nacional. Y es muy grave que a la fecha, ni Diego Molano,
ni Marta Lucía Ramírez, o Claudia Blum, o Francisco Santos, o Iván Duque, den explicaciones. Y yo creo que ellos tienen que salir a explicar dónde estaban cuando se estaba gestando esto. Esto a mí me parece que, en vez de calmar, para mí, lo que supone es un agravante mayor. Exacto. Profesor, y los que sí sabían, ¿qué responsabilidad puede recaer en esas autoridades que sí supieron de la adquisición de Pegasus? Yo creo que eso es algo que tiene que entrar a determinar primero la Fiscalía, obviamente luego la justicia, para determinar efectivamente si de alguna manera se llegó a vulnerar la seguridad nacional, insisto, porque es un tema muy delicado. Luego me parece que más allá de lo que haga la justicia, lo que haga la Fiscalía, me parece que acá hay un tema de responsabilidad política. Nosotros no podemos seguir con las teorías de las manzanas podridas. Entonces cogen a un pobre mayor o cogen a un coronel, lo sacan, y el ministro de Defensa como si nada, el presidente como si nada. Entonces aquí yo me acuerdo cuando se reveló la operación Andrómeda, no sé si ustedes se acuerdan, que era básicamente que había interceptaciones en el seno de los acuerdos de La Habana. ¿Qué se hizo en su momento? El presidente de la época, el ministro de Defensa, retira a un montón de generales de la inteligencia militar, retiran a un montón de coroneles y no hay ninguna responsabilidad política. Es decir, no hay ministro de Defensa acá que salga a dar la cara, que salga a dar explicaciones. Y para colmo de males, en términos de responsabilidad política, cuando en el gobierno de Duque se dieron los perfilamientos a miembros de la oposición, líderes sociales, periodistas, ¿sabe a quién le dimos explicaciones? A los Estados Unidos. El entonces ministro de Defensa, que en paz descanse, Carlos Holmes Trujillo, viajó en ese momento a reunirse con la junta directiva del New York Times a pedir disculpas y a explicar, hombre, que sí, que no, que es que fueron unas manzanas podridas, pero internamente no estamos acostumbrados a que los políticos, no los militares, a que los políticos asuman esta responsabilidad y generalmente terminan utilizando a los militares como fusibles. Profesor Jaramillo, está clarísimo que hacer espionaje, chuzar a alguien sin que se tenga un propósito legal y una autorización de un juez es un delito. Ya, eso está clarísimo. Sin duda. Sí, pero también estamos como satanizando el hecho de hacer inteligencia y de darle golpes a la delincuencia y de espiar a los criminales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un presidente habría de negar que hay un software para espiar criminales y para desarticular bandas criminales si ese es un propósito loable, más allá de que se haya dado un mal uso o no al software y se hayan espiado a periodistas o se haya espiado a la campaña de Petro? Es decir, ¿por qué satanizar ese hecho? ¿Y por qué alguien habría de negarlo cuando hacer uso de Pegasus para darle golpes a la delincuencia es válido? Es una buena pregunta, Juan Diego. Ahora, yo discrepo en la presunción de que se está satanizando. No, se está, pienso yo, advirtiendo acerca de la gravedad. Y se lo digo porque, Juan Diego, en todas las interceptaciones ilegales, cuando se ha utilizado la inteligencia para propósitos autoritarios, siempre se ha hablado de que se hace en nombre de la lucha contra la criminalidad. Entonces allá, por ejemplo, en el Cono Sur, voy a poner un ejemplo exagerado, pero es para que me entiendan. Cuando en el Cono Sur se robaban los bebés de estos disidentes, lo que decían es que estos tipos son unos terroristas, son unos criminales, son una amenaza para el Estado. Entonces yo necesito salvar la vida de estos bebés. Entonces lo mismo pasa con la inteligencia. Estamos acostumbrados a que se dice es que la razón de Estado está por encima de cualquier cosa. Entonces necesitamos interceptar muchas veces los teléfonos, por ejemplo, de la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición está trabajando por allá con un gobierno extranjero o con la guerrilla. Entonces en un país, Juan Diego, en el que cada vez que sale la gente a protestar y se dice que hay infiltrados del ELN, se dice que es gente que está siendo paga por Cuba, por Venezuela, por Rusia, que se hubiese mentido o que se hubiese ocultado sobre este software, pues da para pensar. Y luego yo me pregunto, si es para labores de inteligencia, por ejemplo, contra el narcotráfico, ¿por qué no se dijo? ¿Por qué no se dijo? Vamos a adquirir una serie de herramientas informáticas, lo que sea, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. E insisto, habría que preguntar, por ejemplo, en inteligencia policial y en inteligencia militar, si Pegasus cumple esa función, si hay algún antecedente. Porque aquí viene el otro problema de la pregunta, me parece, anterior o inmediatamente anterior. Pegasus ha sido utilizado en el mundo no para labores contra la criminalidad.
cuando uno ve la manera en que ha sido utilizado, por ejemplo, en el caso de México, esto tiene que ver con erosionar los derechos políticos de la oposición, esto tiene que ver con seguimiento a periodistas, esto tiene que ver con interceptaciones telefónicas que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico. Para mí las lógicas del narcotráfico, sobre todo como se ha planteado en la lucha contra las drogas en Colombia, incluso desde el enfoque punitivo, prohibicionista, etcétera, hombre, ahí el poder interceptar con semejante herramienta me parece que no es muy compatible. Entonces, eso me da a mí para pensar que estamos ante una herramienta de carácter autoritario. Sí, aunque ahí hay que señalar, profesor Mauricio, que Sí. Pegasus sí lo han utilizado en algunos casos de manera exitosa, por ejemplo, para capturar al Chapo Guzmán, utilizaron Pegasus, o Pegasus se ha utilizado para desmantelar redes dedicadas al abuso de menores. Sin embargo, y esto es innegable, también se ha utilizado para perseguir periodistas, ejemplo el caso de Jamal Khashoggi, que es uno de esos que ocurrieron antes de que se hiciera esta compra, que fue en el 2021, y estamos hablando de que en 2019 el Estado en Estados Unidos ya sabía de los usos irregulares de Pegasus. Doctor Casas, lo escucha el profesor Mauricio Jaramillo. Sí, yo tengo una curiosidad respecto del chivonón que publica el periódico El Tiempo de Bogotá, en el sentido de que las fuentes que le dan al periodista las razones para hacer semejante afirmación, dice que las personas que le hablaron al periodista dijeron que el presidente no sabía. ¿Cómo saben los voceros que hablaron que el presidente no sabía? ¿Quién garantiza que alguien sepa que el presidente no sabía? De acuerdo. Es que esa es la pregunta y eso también habla, yo creo, perdón por lo que voy a decir, les pido todas las disculpas del mundo, pero es que eso habla también de la mediocridad de nuestro periodismo, de algún sector, perdón, no quiero sonar ofensivo, pero es que no es posible que estas preguntas, por ejemplo, no estén hoy circulando. No es posible que no nos hagamos la pregunta de dónde estaba Iván Duque. Insisto, Estados Unidos no es Angola. Estados Unidos es nuestro principal aliado, es decir, aquí siempre se ha dicho que tenemos una relación privilegiada. Por eso yo decía, doctor Casas, que aquí tiene que, es que yo no me acuerdo, creo que el embajador en el 20 es todavía Francisco Santos. Aquí tienen que salir a dar explicaciones y decir dónde estaban ellos y cómo es posible que ante semejante transacción, porque estamos hablando de una transacción importante, gigante, ellos no supieran. ¿Cómo es posible que no supiera el ministro de Defensa? Eso es lo que también me parece a mí muy extraño. No sé si era para la época Diego Molano, si estaba Botero, si estaba Carlos Holmes Trujillo, no sé, pero me parece que esas son preguntas que tienen que salir. Yo sé que la relación de Duque con Trump no fue la mejor. Recordar que Trump en algún momento dado dijo, es un buen tipo, pero no está haciendo nada en materia contra la criminalidad. Pero aún así, yo pensaría que Estados Unidos siempre, por lo menos desde finales de los 90, desde el Plan Colombia con Pastrana, ha tratado a Colombia con mucha deferencia. Es decir, lo ha tratado como, este es mi principal aliado, es el país más importante en la zona andina. Pensaría yo que después de México es el país más importante para Estados Unidos en América Latina. Entonces, a mí también me parece extraño que ni Iván Duque, ni yo le diría al doctor Casas, yo ampliaría un poco la matriz a hablar de ministros, porque insisto, aquí también me parece que hay una responsabilidad ministerial que desafortunadamente no estamos viendo. Y a propósito de eso, de quién tenía que saber, le pregunto más a fondo con la Fiscalía, porque toda interceptación que se haga en Colombia bajo cualquier instrumento tiene que pasar por la plataforma Esperanza. Y tiene que pasar por el tema. Y no es que, porque en este caso lo que se dice es que lo compra el gobierno colombiano con la ayuda de autoridades colombianas. Exacto. Entonces, Exacto. ¿no le informaron a la Fiscalía o la Fiscalía sabía? Porque eso también es bien importante, porque no es solamente que listo, lo compró Estados Unidos y lo utilizó, pero utilizó instalaciones colombianas, utilizó aviones de la policía colombiana para hacer la transacción, hangares de la policía colombiana. Exacto. ¿Y la Fiscalía dónde estaba? Eso, mire, esa es una buena pregunta y también me recordó que me parece que fue Juan Pablo el que dijo. Pero en el caso de Khashoggi, de este periodista que fue torturado en Turquía,
por los saudíes, o en el caso del Chapo Guzmán, se trata de grandes operaciones que vimos. En el caso del Chapo Guzmán uno diría, mire, se utilizó un virus informático para llegar a un objetivo, como se dice en la inteligencia, un objetivo de alto impacto, altamente significativo, o una operación contra una red, por ejemplo, de prostitución de menores. El problema es que acá no nos han dicho exactamente en qué operación. Y ahí también me parece que el trabajo de la Fiscalía, más bien la versión de la Fiscalía es importante. ¿Por qué? Porque un país tercero, insisto, no puede llegar a interceptar comunicaciones en otro país, y menos aún, insisto, cuando Colombia y Estados Unidos tienen, por ejemplo, acuerdos en materia de inteligencia, acuerdos en materia de información, hay tratado de extradición. Nosotros, por ejemplo, también recordar a la gente, nosotros somos socios, no miembros, somos socios aliados privilegiados de la OTAN. Y en ese marco de cooperación en el que también está Estados Unidos, está el manejo de la información. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que con ese contexto histórico, con ese contexto, si se quiere, jurídico, fiscalías que se las han llevado bien, justicias que se las han llevado bien, presidentes que se las han llevado bien, departamentos de justicia, etcétera, y la fiscalía no supiera? Entonces ahí eso, y también para responder a la pregunta de Juan Diego, eso le da aún más un marco de ilegalidad o supuesto marco de ilegalidad a lo que sucedió con Pegasus. Pues profesor Mauricio, queríamos escucharlo a usted y a otros miembros de la academia sobre este asunto que sí, es una gran revelación, pero que nos deja más y más preguntas sobre Pegasus. Vamos a la Universidad Javeriana. El profesor Eduardo Pastrana hace parte de su Departamento de Relaciones Internacionales y además es un experto en la relación Colombia, Estados Unidos, América Latina. Profesor Eduardo Pastrana, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Profesor Pastrana, cuando se dan los acuerdos de cooperación, de colaboración entre dos países, en este caso Colombia y Estados Unidos, para la lucha contra la criminalidad, se establece, por supuesto, una serie de intercambios de información y la entrega también de equipos que puedan servir para esa lucha combinada. Pero es normal que cuando se hace una entrega de algo tan costoso como lo es o lo fue el software Pegasus de $11 millones, que no se entere el alto mando de la policía, del Ministerio de Defensa o de la presidencia. ¿Eso puede pasar? No, yo no creo, porque este tipo de acuerdos son de carácter político, por eso son acuerdos de cooperación, y a cooperar entre estados no están obligados, por lo tanto no son tratados que sí deben, por ejemplo, someterse a la verificación y a la revisión por parte del Congreso. Estos son acuerdos que se dan entre agencias estatales, entre ministerios, entre departamentos, pero normalmente son coordinados directamente por el Ejecutivo y debe reportarse al Ejecutivo, y sobre todo por la sensibilidad, porque sobre todo en materia de seguridad, y aquí tenemos que tener también en cuenta un elemento, por el valor, digamos, de los equipos que se están entregando y los protocolos que eso implica en materia de seguridad para evitar que haya violación de derechos humanos o se utilicen para otro tipo de prácticas. Y eso requiere un informe directo al alto mando militar, porque esto está articulado directamente, la policía está articulada al Ministerio de Defensa, y por lo tanto debe reportarse directamente al jefe del Ejecutivo. Profesor, en este caso, al menos en el reporte que da el diario El Tiempo, estas fuentes de Estados Unidos dicen que se justifica de cierta forma la utilización de Pegasus porque estaba dentro de ese paquete que se venía usando con otras herramientas más, con otras aplicaciones, y por eso lo catalogaron como normal. No importa qué tipo de herramientas se esté usando, todas deben ser reportadas al gobierno en donde se están usando. Todas, absolutamente, y no solamente al gobierno colombiano, sino también al gobierno norteamericano,
Recuerdan ustedes que en el marco del Plan Colombia, todos los equipos, los dineros que se otorgaban, porque inicialmente el Plan Colombia fue una estrategia antinarcóticos, no antiinsurgente, eran revisados y eran vigilados directamente por comités de la Cámara de Representantes. De allí que en un momento en que algunas unidades militares estuvieron vinculadas a posibles violaciones de los derechos humanos, los comités respectivos empezaron a sancionar y a pedir investigaciones en contra de las unidades militares colombianas. Y esto es recíproco. Esto también opera en el caso de Colombia, y son también las agencias colombianas, es decir, digamos, los distintos responsables en cada una de las fuerzas militares o de las unidades de policía o del departamento que coordine, debe notificar y debe informar periódicamente a quien ha donado, y en este caso a los Estados Unidos, el uso y en qué forma se está utilizando este tipo de equipos que son realmente sensibles. Profesor Pastrana, una pregunta final. ¿Un convenio o un acuerdo de estos que incluye pues también una transacción con un tercero, que es a quien se le va a comprar un equipo o un software, ¿se puede hacer con dinero en efectivo? ¿Se puede manejar una plata que viaja de un lado a otro en unas bolsas, en unos maletines para realizar el pago? No sería la primera vez, porque entre otras cosas, como esto cabe dentro del ámbito de la inteligencia, pero también se puede utilizar en la contrainteligencia, se utilizan muchas veces fondos reservados. Y fondos reservados implica que se utiliza dinero en efectivo, precisamente para que uno pueda ser rastreado, pero debe haber una autorización previa. Entonces no sería la primera vez, porque este tipo de sumas se utilizan no solamente para la compra de equipos, sino también para pagar información o para contactar o pagarle a fuentes humanas que son claves en procesos y proyectos o operaciones de inteligencia encubierta. No sería la primera vez, porque en el Plan Colombia también se utilizó y se utiliza en otras actividades de cooperación entre las fuerzas militares y de policía de Colombia y todas las agencias antinarcóticos o de inteligencia o de seguridad de los Estados Unidos en el marco de una cooperación que es demasiado amplia. Profesor, ya está clarísimo que existió Pegasus, que se hizo espionaje con él. La pregunta es, ¿cuál es la línea que separa lo que permite hacer espionaje con autorización de una autoridad judicial, de un juez, y qué no? ¿Y eso lo puede hacer un gobierno legítimamente? ¿Espiar sin que un juez lo autorice? Hay normas y hay marcos jurídicos claros para las operaciones militares o de policía, y sobre todo para las de inteligencia. Si no se hace de acuerdo a esos protocolos, pues se está violando la ley, y hemos visto que se han producido muchas veces escándalos porque se ha descubierto que hubo espionaje en contra de otros funcionarios de otras ramas del gobierno o de la oposición o de periodistas, y por supuesto esto implica de que debe intervenir la justicia porque se ha cometido un delito, y en este caso pues hay muchos rumores, porque directamente Pegasus implica a la policía, y creo que uno de los grandes rumores que se está moviendo en algunos ámbitos es que se utilizó para, digamos, espiar la campaña electoral del presidente actual. Parece ser, sí, y decir, esta es una información que ha circulado, que alguno de los oficiales que pudo haber participado de la policía en esta actividad, que comunicó posteriormente a personas muy cercanas al presidente de que esto se había producido, que hubo espionaje, y quizás esa es una de las razones, pero se especula mucho en eso, de que por eso el presidente tomó la decisión cuando llegó al poder de dar de baja a muchos de los generales de la policía, porque fue un número demasiado alto, y sobre todo los que estaban vinculados directamente a estas unidades dedicadas a acciones de inteligencia. Entonces,
Esto no es nuevo, esto viene de atrás, sino que Pegaso es la cereza del postre. Es decir, ya Pegaso se empieza a aparecer, tal vez como la herramienta más desarrollada o con mayor capacidades que se pudo haber utilizado para haber espionado para haber realizado espionaje a la campaña del presidente. Y no serían los primeros casos en que los organismos de seguridad, si algo pasa muchas veces con la inteligencia, es que las líneas son muy borrosas. Y si no hay un control político directo, pues se cometen muchos delitos. Y no solamente es un caso muy particular de Colombia, sino es una práctica muy recurrente en muchos países del mundo. Profesor Eduardo Pastrana, de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar en la W. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.